Y vamos con noticias nacionales. Les contamos que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de eutanasia y suicidio asistido. Esta iniciativa fue ingresada por el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, con quien conversamos a partir de ahora. Diputado, muchísimas gracias por este tiempo. Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Diputado, ¿cómo califica esta aprobación y cuál es el camino legislativo que le queda a esta iniciativa que, de acuerdo a lo que entendemos, no debiera tener mayores problemas al analizarse en sala, por lo menos en la Cámara de Diputados? Sí, bueno, eso esperamos. Yo creo que ayer triunfó el Estado laico y las libertades, porque fue histórico que esta Comisión de Salud, después de un año de votación, un año de tramitación del proyecto, finalmente se despachara ya el total de los articulados y que finalmente esperamos durante septiembre pueda ser votado ya en la sala, digamos, en general. Creo que fue un día histórico, porque en Chile, seamos sinceros, no estamos muy acostumbrados a que las libertades individuales o el Estado laico salga triunfante del Congreso, porque en general en el pasado, siendo Chile uno de los países más conservadores de América Latina, había un recelo en general de la clase política, del Congreso, cuando se trataba de reconocerles libertades a los chilenos y a las chilenas. Y eso creo que ha ido cambiando y es una gran noticia finalmente. Ahora, si se aprobara este proyecto tal como está ahora, con el que pasa a discutirse a sala, diputado, ¿cuáles serían los nuevos derechos que tendrían los chilenos a la hora de decidir una situación tan extrema como es la hora de la muerte? Sí, bueno, nosotros hemos dicho que este es un proyecto que regula de manera muy precisa algunas causales y algunos requisitos. Son tres grandes causales. La primera es una enfermedad terminal, o sea, ya la ciencia médica llegó a su límite, no puede ofrecer una curación y el paciente tiene un diagnóstico médico de que su muerte está próxima en el tiempo. O sea, estamos hablando de una enfermedad incurable. Lo segundo son enfermedades que pueden no ser terminales, pero que sí son enfermedades que producen un sufrimiento intolerable, un sufrimiento físico me refiero. Y ahí no necesariamente está próximo en el tiempo la muerte, se puede demorar, enfermedades degenerativas pueden durar un par de años, pero todo ese tránsito es muy doloroso. Y hay una tercera causal que son sufrimiento psicológico o emocional, en donde, y aquí entro en los requisitos, está absolutamente descartado las enfermedades mentales, Matilde, porque se supone, y es el principal requisito, que un paciente cuando pide la eutanasia está en el pleno uso de sus facultades mentales. Porque si no los tuviera, es que entonces no tiene la autonomía personal o la libertad para poder decidir individualmente. Por lo tanto, ahora, sí, en ese caso, es el primer diputado, requisito. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona es diagnosticada con una enfermedad degenerativa, como por ejemplo el Alzheimer, que es una enfermedad que no tiene cura, que se sabe cuál es el camino y el desarrollo? Cuando la persona es diagnosticada y está en el uso de sus facultades, ¿puede firmar el deseo de que se le aplique la eutanasia cuando ya no pueda decidir? Bueno, nosotros hemos descartado que una persona bajo enfermedades mentales pueda tomar la decisión, porque obviamente no tiene la capacidad de discernir, pero sí lo puede hacer con anticipación. Y de hecho, a inicios de este mes aprobamos un articulado que es una especie de testamento vital, que en el fondo lo que hace es expresar anticipadamente la voluntad. Y es como un registro de instrucciones previas, en donde yo digo, si estoy en estas circunstancias médicas, yo quiero que se me practique la eutanasia o lo que sea. Esto que aprobamos no solamente sirve este artículo para eutanasia, sirve para cualquier tipo de indicación médica. Yo le doy una instrucción a mi médico y es vinculante. Es una gran noticia porque cuando una persona tome la decisión libremente, bajo el pleno uso de sus facultades mentales, puede ser aplicado cuando esa persona ya no esté disponible de expresar su voluntad, digamos. Claro, que es como el deseo de ser donante, por ejemplo. Uno toma la decisión consciente, libre y en el uso de sus facultades muchísimo antes de siquiera plantearse la posibilidad. Lo mismo podría ocurrir en este caso, que el día de hoy yo tomo la decisión, hago el escrito y eso se aplica para la situación en la que corresponda. Ahora,
este proyecto también contempla la situación de menores desde los 14 años, diputado. ¿Ese fue el límite? ¿No se puede bajar a más? Bueno, la verdad es que, Matilde, originalmente nuestro proyecto que yo presenté hace 5 años atrás era un proyecto que establecía solo mayores de edad. Pero como yo decía al inicio, la sociedad chilena ha ido cambiando. Esto es una sociedad mucho más liberal, que tiene más conciencia de que estas decisiones no son propias de una decisión del Estado o de las iglesias, sino que esto es una decisión individual. Y desde ese punto de vista lo que hicimos fue avanzar todo lo que pudimos. Y logramos una cosa que también es bastante histórica, que yo en un momento pensé que podía ser rechazada incluso en la comisión, pero fue la incorporación de adolescentes en este derecho a la eutanasia. Y finalmente, ¿por qué 14? Porque es verdad que es una fecha arbitraria, pudo haber sido 13, pudo haber sido 15, pero habían 2 razones. La primera es que la experiencia internacional de varios países legislan desde los 14 en adelante, lo permiten desde los 14 en adelante. Y lo segundo es que en Chile ya teníamos en nuestra propia legislación otros 2 antecedentes, que era la ley de interrupción del embarazo en 3 causales y la ley de identidad de género. En ambos casos ya se reconocía que a los 14 años un adolescente no tiene una libertad plena, no tiene una autonomía plena, pero sí tiene una autonomía progresiva. Y por lo tanto establecimos un mecanismo especial para adolescentes, pero se les reconoce el derecho. Perfecto. Ahora, diputado, contando ya los votos, esto es un proyecto que ha suscitado apoyos transversales, porque dentro de Chile Vamos también hay parlamentarios que han manifestado el apoyo, pero por ejemplo dentro de la oposición, dentro de la democracia cristiana hay reparos. A la hora de contar los votos, ¿estarían los votos para hacer la aprobación y de qué da cuenta también en términos sociales ese cambio? Bueno, Matilde, uno siempre se puede equivocar en la matemática, pero al menos yo con mi equipo hemos hecho la matemática y los votos sí nos dan para que este proyecto se apruebe. Hay algunos votos en el oficialismo que podrían apoyar la iniciativa, no son muchos. Lamentablemente ahí domina más bien una manera de mirar la política en donde hay que imponerle ciertas creencias al resto de la sociedad. No son muy respetuosos de las libertades individuales, pero sí hay un grupo que tiene conciencia respecto de eso y ha comprometido públicamente su apoyo. Hay otros, en cambio, que dicen estar de acuerdo con la eutanasia, pero en contra de nuestro proyecto. Para ser sincero, Matilde, me parece bastante manipulador ese argumento, porque en la comisión han rechazado permanentemente casi todos los articulados. Y yo diría que en general, en la democracia cristiana también hay un par de votos declaradamente en contra y hay una gran mayoría que está de acuerdo. De hecho, me atrevería a decir, Matilde, que en el proyecto de eutanasia ha sido uno de los pocos proyectos en el Congreso en donde la oposición ha actuado con unidad. Como decía, 1 año hemos estado votando esto en la comisión, artículo por artículo, modificando coma por coma, y sí hemos tenido una mayoría para aprobar todas las indicaciones. Eso en general no pasa en todos los proyectos y esto es un ejemplo de unidad, creo, dentro de la oposición. Y que incluye también la posibilidad de negarse de los profesionales, está la objeción de conciencia. Por supuesto, este es un proyecto de inspiración liberal, por lo tanto, si es que entendemos de que el paciente tiene la libertad, o esta última libertad, digamos, este derecho a la última libertad, es un derecho fundamental del paciente, bueno, también entonces es del derecho fundamental de cualquier profesional de decir, yo por una objeción de conciencia no quiero practicar una eutanasia. Eso aplica para el médico y también su equipo. Yo creo que eso es legítimo, no tenemos ninguna duda. Ahora, diputado, yo le preguntaba por la actuación de la democracia cristiana a propósito de este proyecto, pero más bien lo quiero llevar a otro, porque hoy día muy tarde se comienza a revisar el tema del ajuste o la reforma tributaria. ¿Y a usted le parece incomprensible que se vaya a aprobar con los votos precisamente de la democracia cristiana? ¿Cuál es su expectativa de lo que vaya a pasar a partir de esta noche y bueno, mañana cuando ya se produzca la votación? Entiendo que no son todos los votos de la democracia cristiana, pero sí es la mayoría. Ahora, ¿por qué a mí me sorprende? Yo lo decía en la mañana, me sorprende porque yo en el periodo pasado pude presenciar otra reforma tributaria, la de la presidenta Bachelet. Y era una reforma tributaria en un sentido distinto. Era, los que tengas más tienen que pagar más impuestos. Y entonces era avanzar un poco más en progresividad. Y la democracia cristiana
concurrió a votar a favor de esa reforma tributaria. Entonces, honestamente, los mismos diputados, o la mayoría de ellos, los mismos diputados, vengan a votar esta vez en un sentido absolutamente contrario a lo que ellos mismos aprobaron en el periodo pasado, me parece que no tiene mucha explicación. ¿No es válido el argumento de que es un momento económico distinto y que hoy sí se necesitan medidas que puedan reactivar la inversión, reactivar digamos, la confianza del empresariado para mover la economía que está alicaída? Matilde, yo estoy de acuerdo con que estamos en un momento económico distinto, que hay que reactivar la inversión. Estamos disponibles para que haya acuerdos nacionales, transversales, para que eso suceda. Pero otra cosa es haber aprobado un sistema tributario más progresivo y hoy día lo que están haciendo es aprobar una reforma tributaria más bien regresiva. Porque ¿qué es lo que sucede, Matilde? Hay que hacerse esta pregunta. La boleta electrónica, la boleta que se le va a aplicar como IVA a todos los servicios digitales de las industrias digitales, es un impuesto regresivo, porque en el fondo vamos a ser todos los usuarios los que van a pagar eso. Sin embargo, vamos a terminar creciendo en recaudación por ahí, pero disminuyéndole al 1% más rico. O sea, estamos hablando de 25.000 contribuyentes que van a ser beneficiados directamente con una disminución de impuestos. Pero 800 millones de dólares menos. Aquí hay un acuerdo político. Me parece que más allá de las sumas y las restas, aquí hay un acuerdo político de apoyar una cierta iniciativa para avanzar en la agenda legislativa. ¿Usted cree, diputado, que con este grupo con el que está abriéndose a esta posibilidad se pueda armar lo que a principios de semana se veía como tan necesario, que es este acuerdo de toda la oposición para no perder en las futuras elecciones? Se hablaba de un acuerdo programático, usted mismo lo ha planteado, un acuerdo político. ¿Dónde quedan entonces los principios para armar ese acuerdo? ¿Se desvanecen? Yo creo que en el caso de la democracia cristiana en específico, me parece que hoy día no están las condiciones. Porque creo que la democracia cristiana no está dando razones a la oposición para que se produzca una confianza mínima necesaria. Yo realmente, Matilde, me hago la pregunta si es que el voto de la democracia cristiana en esta reforma, o más bien contra reforma, es una razón ideológica o es más bien una razón puramente estratégica de acuerdo con el gobierno. Yo me inclino a pensar de que es lo segundo, porque no hay muchas razones ideológicas para que hayan votado por un sistema más progresivo con Bachelet y hoy día uno más regresivo con Piñera. Creo que simplemente es una cuestión situacional y por lo tanto no están las condiciones con la democracia cristiana hoy para llegar a un acuerdo electoral. Es decir, Matilde, si es que en el Congreso estamos votando de manera tan distinta, con inspiraciones distintas, que después no se nos obligue entonces a llegar a un acuerdo electoral, porque para nosotros los acuerdos no pueden ser puramente electorales, lo hemos dicho hasta el cansancio. No vamos a concurrir a un acuerdo que sea puramente electoral. No nos da lo mismo cómo vote la democracia cristiana en el Congreso, nos importa mucho. Y nadie está diciendo que tenemos que estar de acuerdo en todo, nosotros jamás hemos estado en esa posición. Simplemente pongámonos de acuerdo en cuestiones básicas. Si es que esas cuestiones básicas no es posible hacerlo con la democracia cristiana y sus votos van a ayudar a que Sebastián Piñera retroceda en todo lo que se había avanzado, bueno, entonces después, cuando estemos en la papeleta, nos parece que vamos a estar en veredas distintas. ¿La democracia cristiana entonces no tiene una sola línea? Yo creo que no, y tienen una discusión interna, además legítima. Perfecto. Pero creo que en este caso es muy nítido, Matilde, que votaron de una manera hace un par de años atrás y hoy día votan exactamente de otra. Yo honestamente no encuentro una explicación sustantiva, más allá de una administración del poder temporal, pero sustantiva no veo explicación. Muy bien, diputado Vlado Mirosevic, se nos acaba el tiempo, pero le queremos agradecer su disposición para conversar esta tarde con CNN Chile de eutanasia y de todos los conflictos políticos que está enfrentando a esta hora ahí el Congreso. Muchísimas gracias.